10:32 de Hebreos al 34. Dice así la palabra del Señor: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Vemos acá la palabra como nos dice, nos habla, después de haber hablado ayer, por ejemplo, el tema de pisotear la sangre de Cristo, como uno muchas veces se oposiciona a la voluntad del Señor, que ciertamente está hablando de los que no creyeron, los fariseos, en ese sentido los judíos que se opusieron y no creyeron a Jesucristo. ¿Dónde terminaron? Con su sufrimiento, una separación total de la presencia del Señor. Pero acá también dice, trae a memoria los días pasados, dice, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste un gran combate de padecimiento. Entonces lo que le está diciendo en resumidas palabras, le dicen, recuerden cómo combatieron contra las dificultades después de haber creído. Todos nosotros, hermanos, después de venir al camino, empezamos a discernir que tenemos combate contra el enemigo, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, por causa del Evangelio, vamos a ser perseguidos. El enemigo va a utilizar personas, va a utilizar instrumentos, va a utilizar circunstancias que nos pueden pasar, puede ser enfermedades, puede ser necesidades materiales, económicas, pero la cosa es que después de tener este conocimiento vamos a combatir. Esta es la parte que muchos ignoran. Piensa que van a venir al conocimiento del camino del Señor y que va a estar todo bien en nuestra vida, que va a ser todo color de rosa, que el enemigo ya está vencido, entonces no nos puede pasar nada malo. No, justamente cuando venimos al conocimiento es la hora de combatir, de rebelarnos contra Satanás. En un tiempo, antes del conocimiento éramos esclavos, no teníamos nada que hacer, estamos esclavos, estamos encarcelados en la cárcel del pecado, merced a la voluntad del que nos tenía cautivos, presos. Pero Cristo nos dio la libertad y el enemigo lo que quiere hacer como Faraón con el pueblo de Dios. Cuando le dio la libertad al pueblo de Dios, el Señor, ellos salieron. Pero después, ¿quién fue a buscarlos? Fue Faraón con todo el ejército. Los quería traer de nuevo, los quería apresar de nuevo, los quería esclavizar de nuevo. Y así también, hermano. De la misma manera nos quiere esclavizar el enemigo. Pero ahí es cuando tenemos que luchar contra ese Amalek, figura de la carne, figura del pecado. Tenemos que combatir contra el enemigo. Porque el Señor nos hizo libres para combatir, para defendernos, nos da la herramienta. Y, a ver, cuando tenemos de parte de nuestra el Señor, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces con Cristo lo vamos a poder todo. Vamos a poder destruir al enemigo y ahí es cuando sabemos que necesitamos de la presencia del Señor, estar al lado del Señor, que Él combata por nosotros. Creo que Josué fue uno de los que cuando fueron a espiar a los enemigos, dice que se quedaran quietos, dice, ahora vean cómo la mano poderosa del Señor es la que va a combatir contra nuestros enemigos. Y dice que en un día mataron 180.000, dice así la palabra, de sus enemigos en el campamento. Visitó ese espíritu de muerte, podemos decir, y dice que unos y otros se mataban entre ellos. Y quedaron tendidos 180.000 y ellos ni siquiera levantaron un dedo. Y esa es la figura de la dependencia del Señor. Dejar en las manos del Señor para que el Señor obre, para que el Señor combata por nosotros. Pero si hablamos de combatir contra Satanás, como decimos, el que combate otra vez es el Señor, porque el Señor es el que nos da la fuerza, el Señor es el que está al lado nuestro y el Señor es el que pelea por nosotros, el que nos da la fuerza para combatir contra esa potestad. Porque nosotros, si fuéramos
por nuestra naturaleza mismo, vamos a decirlo así, no podemos levantar un dedo contra Satanás. No tenemos fuerza, pero cuando, confesamos nuestras debilidades, es justamente cuando nos va a fortalecer. Y como dice la palabra del Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi incredulidad, entonces ahí Dios me va a fortalecer. O cuando soy débil, o sea, me entrego en las manos del Señor, en mis pensamientos humanos, para que el Señor obre, entonces ahí es que se va a fortalecer la vida de Cristo. Entonces necesita menguar ese razonamiento, ese pensamiento que es según hombre, ¿no? Y que no nos lleva a ningún lado. Ahora dice acá la palabra, en el 33, por una parte, claramente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Por una parte, dice, con vituperios. Y vituperios, la palabra vituperios quiere decir insultos. Y dice, y tribulaciones, que en otra traducción vamos a encontrar como maltrato. Esos insultos, esos maltratos, dice, fuiste hecho espectáculo. Entonces, todo bien, y somos espectáculo, o como dice en otra versión, somos el hazmerreír o la risa de todos, o las persecuciones, o, el payaso de todos, vamos a decir. Pero este espectáculo también, si vamos un poquito más allá, se refiere al circo romano, como en ese tiempo fueron espectáculos los cristianos, fueron despedazados, fueron comidos, devorados por leones, fueron cortados o mutilados por otros prisioneros de guerra que combatían, porque el que combatía ahí, combatía por su vida y tenía que muchas veces enfrentarse entre ellos para ver quién sobrevivía. Ahora dice acá la palabra, llegaste a ser espectáculo y por otra parte, a ser compañero de los que estaban en situación semejante, compañeros. Entonces, vemos como justamente los cristianos en el circo romano primeramente eran encarcelados, sin posibilidad a ser libres. Entonces, compañeros, entonces estaban en situación semejante. Y como dice acá en el 34, porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Los despojos de vuestros bienes, las posesiones que tenían, le sacaron todo, perdieron todo ello, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, habla de la salvación. Y dice que lo sufrieron con gozo. Vemos acá las pérdidas de los bienes. Ahora, ¿en qué cabeza cabe, no? De estar gozoso cuando te están sacando todo lo que tenés. Pero bueno, cuando la presencia del Señor está y nos hace entender y nos da el gozo, no hay quien lo quite, no hay quien lo pueda arrebatar ese gozo. Entonces, cuando nosotros entendemos el por qué estamos sufriendo y el que estamos padeciendo, muchas veces va a pasar en el camino cosas aplicándolo a nosotros, ¿no? Pérdidas que vamos a tener, pero la vamos a sufrir, o sea, vamos a ser despojados, pero lo que va a quedar es el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque está la palabra, está la presencia del Señor, y no le vamos a dar valor en lo que tenemos que perder. Ustedes están perdiendo, hoy por hoy. Están perdiendo, voy a poner la situación de ustedes. Están perdiendo, ¿por qué? Porque están perdiendo oportunidades tal vez de buenos trabajos, de preparación, de estudio, pero cuando son conscientes por la palabra que tienen el gozo del Señor, o tienen la presencia del Señor, eso no les va a importar, y eso es despojarse con gozo, porque ustedes lo que están valorando en estar acá es escuchar la palabra, es orar, es valorar la presencia del Señor. Entonces, tienen ese gozo del Señor, entonces, en segundo grado o en segundo orden queda lo material. Entonces, de ese punto de vista, uno cuando entiende la palabra va a poder también entender estos versículos, el que despojarse con gozo. Ustedes cuando se humillan, ¿sienten la presencia del Señor? Sí. Entonces, ¿queda en un segundo lugar lo material? Sí. ¿Ustedes están luchando por hacer la voluntad del Señor? También. Entonces, al escuchar la palabra, lo fortalece, entonces lo material queda en un segundo orden, y lo que se está valorando
es la presencia del Señor, es el conocimiento. Y como dice la palabra, 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Dice así la palabra: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, como dice acá la palabra, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, dice, los apóstoles del Señor, como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Como postreros. Voy a darle otra versión para que entendamos y después doy la explicación. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso como exhibición, como postrero, como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Otra versión dice así: me parece que Dios nos ha colocado a nosotros, los apóstoles, al final de la línea, como reos sentenciados a muerte. Entonces, justamente, cuando está hablando esto, dice, como postreros, como últimos. Los últimos eran estos prisioneros, estos reos que estaban sentenciados a muerte, como sentenciados a muerte. Entonces, desfilaban, venían los prisioneros de guerra después del desfile del vencedor, todos ellos encadenados. Y estos eran los sentenciados a muerte. Y como digo, esto, como dice, como espectáculo al mundo y a los ángeles, a los hombres y a los ángeles. Entonces, estos espectáculos, o el espectáculo mismo del circo romano, como sentenciados a muerte. ¿Por qué lo dice eso? Dice porque justamente estos prisioneros que eran vencidos y eran llevados prisioneros y entraban después del ejército vencedor, la parte que le tocaba era el circo romano. Entonces ellos estaban encarcelados y, como digo, luchaban a muerte entre sí, con soldados de otras naciones, con fieras. Y, a ver, cuando dice sentenciado a muerte es que ellos podían salir vivos a veces, en el sentido de que vencían al contrincante, pero ellos nunca iban a tener la libertad, hasta que la próxima oportunidad luchaban otra vez, hasta que un día no iba a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque iban a caer muertos a filo de espada por otro. Por eso dice sentenciado a muerte, prisioneros sin posibilidad de obtener la libertad y menos de obtener su vida. Entonces, así también vemos como lo dice acá, como postrero, como sentenciado a muerte, dice, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, cuando dice a los ángeles, se están refiriendo claramente a los judíos, a la oposición, a los perseguidores. Espectáculo. ¿Por qué debería ser espectáculo como se piensa siempre? Los ángeles que le sirven a Dios. No es un espectáculo. Espectáculo lo que vieron y estos mismos fueron los perseguidores, la oposición, los fariseos, y dice, y a los hombres. Entonces todos los que estaban observando veían esto como un espectáculo, cómo mataban prácticamente a los primeros discípulos de Cristo en ese tiempo. Entonces, como dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, según me doy cuenta, según comprendo, dice Pablo acá, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como sentenciados a muerte, como prisioneros de guerra. Entonces, esta es la voluntad del Señor, fue el plan del Señor, le mostró así el poder del Señor, sentenciados a muerte. Ese fue el plan de Dios. Y dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Entonces, vemos sin posibilidad de salir. Ahí ciertamente ellos morían,
pero también sentían el poder del Señor. Y a ver, ¿qué podemos comparar acá para sacar un ejemplo práctico para nosotros? Que tiene que morir nuestra carnalidad y lo que tiene que revivir es la vida de Cristo, una mejor herencia, esa herencia incorruptible en nuestro interior. Tiene que morir el viejo hombre. Entonces, vemos que así fue que pasaron estos grandes hombres de Dios, que sintieron los padecimientos por causa de predicar. Y por causa de predicar vas a sentir todo esto. Te va a perseguir el enemigo, como sentenciado a muerte, sin posibilidad de escoger vos tu vida, sino que justamente por la voluntad del Señor tiene que morir esa vieja esencia. Eso es lo que muchas veces contendemos, pataleamos, no queremos, pero tenemos que entregarnos a la voluntad del Señor. Y muchas veces somos espectáculo, espectáculo. ¿Por qué? Porque tal vez los de afuera mirarán nuestras necesidades, los que te falta, que uno está sin familia, otro está sin lo económico, otro está sin trabajo. Bueno, cuántas cosas. Y es espectáculo al mundo en sí, porque de eso se murmura, de eso mismo entre hermanos pasa acá, que muchos vienen y tal vez que no toma tanto la cruz, no tiene discernimiento, van a decir, ustedes son todos vagos, son cómodos, no quieren trabajar, quieren estar todo el día encerrados, no tienen futuro, no tienen aspiraciones. Eso es lo que piensa el creyente que no padece esta persecución de la necesidad, que simplemente vienen a sentarse, vienen a ocupar un lugar, que son mantenidos. Entonces, por no tomar la cruz, no despojarse en cuanto a todo ese pensamiento humano, van a pensar lógicamente eso, y muchas veces se van a reír. Ustedes sufren porque quieren, porque no quieren trabajar, porque son vagos, porque buscan la cómoda. Eso van a decir. Pero por causa del conocimiento del Señor, tenemos que padecer esto para ver qué amamos más. El Señor nos prueba también en esto, si amamos más la riqueza del mundo o valoramos más el tesoro de lo alto, ese tesoro de lo espiritual, lo interior. Porque esto es lo que nos hace descansar. Y la plata no te va a hacer descansar. Lo material no te va a hacer descansar. Vemos que también, si pensamos francamente y meditamos un poquito, hay personas acá que, por ejemplo, como ustedes, que ustedes prácticamente en lo material no tienen posibilidad alguna o tienen la poca entrada, pero están escogiendo la riqueza de la palabra, están valorando el poder tener el tiempo para Dios, entrar en comunión en la oración, eso espiritual, y están renunciando a otras cosas. Y por ejemplo, hay cristianos acá que, bueno, cada uno hace con su vida lo que quiere, yo digo siempre, pero el tema es lograr un equilibrio, y hay personas que no le importa lograr el equilibrio, tal vez se van de vacaciones cuando quieren, nadie le dice nada, nadie le puede decir nada. Digo, todos tienen derecho a unas vacaciones, pero a lo que voy es que no les hace falta nada en lo económico y nadie le puede decir nada y nadie le dice nada tampoco. Pero, a ver, justamente lo que carecen es del descanso del Señor, del conocimiento. Y vos te das cuenta, hermano, una persona en un instrumento, por ejemplo, que no tiene conocimiento alguno, que no tiene muchas veces el talento, pero no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque le da el valor más a lo material que a lo espiritual. Entonces no hay una vocación en cuanto a la palabra, una dedicación al tiempo, y ahí vemos quién realmente va a obtener el resultado. Porque esto al principio no se ve la diferencia, pero al tiempo, el tiempo marca la diferencia. Yo siempre predicaba eso antes. Cuando comenzamos los creyentes, el creyente carnal, el creyente que va tomando la cruz, comienza y prácticamente están en lo mismo. Y tal vez el carnal marca diferencia en lo económico y el espiritual está allá atrás. Pero al tiempo, este creyente, al menos en lo espiritual, va a estar adelante. Y el otro va a estar acá sin arrancar en lo espiritual. Siempre vacío, siempre atormentado, con falta de descanso, siempre aflicciones, siempre pensamiento de lo material. ¿Cómo conseguir lo material? Bueno, esa es la diferencia que nos marca. Y en eso yo creo que si venimos y decimos que lo que queremos es el descanso del alma, justamente lo vamos a encontrar en la presencia del Señor. Palabra y oración. Un corazón arrepentido, los demás no pueden descansar. Ahora que te digan que descanse, que están bien, no, estarán tranquilos tal vez en lo económico, pero la paz espiritual no pueden sentir. Eso va contra la palabra.
en contra de la palabra, y uno que me diga que no se dedica a escudriñar la palabra, a la oración, no hay arrepentimiento, no hay búsqueda de la presencia del Señor, jamás puede sentir la paz. Porque la misma palabra dice, la paz del Señor, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. Es una paz que la da el Señor, una paz que proviene de Él, que nos hace descansar. No es una tranquilidad simplemente satánica, sino que vos sentís el gozo, sentís la presencia, te da entendimiento, te da seguridad. Y como dice la palabra, David lo dijo así: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Te va a sacar la perturbación, el miedo al futuro, al porvenir. Eso es la presencia del Señor, primeramente. Y esto es lo que tenemos que valorar, hermano, porque el día que ustedes ya no estén acá, van a tener que combatir contra Satanás, y van a tener que tener esa preparación. Por eso se están preparando, porque algún día van a salir, y tienen que salir al mundo. Ustedes son jóvenes, van a tener que trabajar, van a tener que tener, si no trabajan, una familia al menos. Las mujeres les va a tocar la crianza de la familia, y la crianza de la familia es tiempo, es tener una criatura, es salir a comprar, es cocinar para el marido. No se crean que van a vivir vida soltera porque van a pegar 4 gritos, no existe eso. La mujer casada, dice, va a tener cuidado de su familia, así lo dice la palabra. Entonces en esa parte vas a tener que cumplir. Aunque no trabajes, vas a tener que cumplir con la criatura, llevarla a la escuela, traerla a la escuela, preocupaciones por cocinar. Cuando viene el marido, recibirlo, tiene que tener la comida, un montón de cosas que acarrean, ¿no? Y más en lo económico, manejando también un sueldo, si es un sueldo solo, si es uno que trabaja, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que ir a buscar precios muchas veces, salvo que tenga un marido que tenga plata, Dios lo permita para todos. No digo que no puede pasar, pero si no se casan con uno que tiene plata, y van a tener que rebuscársela, y va a venir preocupaciones, aflicciones. Pero por ese lado también tenés que combatir con tu mente, darle tiempo al Señor, dedicarte a la casa, a la limpieza, a lavar la ropa de los chicos, a lavar lo que serían los platos. Todas esas cosas llevan tiempo. La tarea de la mujer es mucha en la casa, mucha. Acá ustedes lo comparten, en su casa no van a tener con quién compartir, van a hacer ustedes toda la limpieza. Tienen que cortar muchas veces el pasto, tienen que hacer los mantenimientos, las compras, la cocina, los hijos. A ver, les ocupa todo. Entonces, darse un tiempo. Entonces, vemos que no es fácil combatir, pero, a ver, si Dios te da la sabiduría, el tiempo acá, ustedes ya van a ir con cierta preparación. Van a ir, como decimos vulgarmente, con nafta en el tanque. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vas a poder combatir, porque enseguida te va a venir la palabra, toda que has aplicado acá, que has aprendido. Entonces, te va a ser más fácil que empezar de cero. Entonces, vas a combatir, pero vas a combatir con conocimiento. La preparación la vas a tener, vas a pelear por tu comida, vas a buscar el alimento espiritual, como lo dice de la mujer virtuosa. Entonces, esto va a pasar, vas a combatir, pero ¿qué pasa? Vas a ir con preparación. Vas a saber tu responsabilidad. Entonces, en cada cosa que te sucede, todo este conocimiento lo vas a ir a aplicar en tu matrimonio. Esto es lo que va a pasar. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no fue un tiempo perdido. Esto que estás renegando hoy, tal vez, que te sentís solo, cuando llega el matrimonio vas a decir, mirá lo que me enseñó el Señor. Ahora vas a saber que vas a poder tomar buenas decisiones. Y no como los que nos hemos casado prácticamente en ignorancia, que también recibimos los perjuicios en el matrimonio. Pero si vos estás siendo formada de soltero, cuando llegues al conocimiento vas a tener, digamos, delante de vos el conocimiento. ¿Para qué? Para que decidas bien. Vos te humillás y vas a decidir bien, y esto te va a traer mucha bendición. Por eso la preparación de la palabra, el conocimiento, la oración, el estar fuerte espiritualmente te es importante. Dice así la palabra también en 2 de Timoteo 1, 7 y 8. 2 de Timoteo 1, 7 y 8. Dice esto la palabra:
porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mi precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa, esta parte es la que queremos rescatar. En un momento vemos el contexto. Timoteo se acobardó por causa de las cárceles de Pablo, su pastor, su mentor, su maestro, su instructor. A ver, yo creo que a cualquiera le va a pasar así. Digo, tu cabeza está mal, tu cabeza está encarcelada y te va a agarrar duda del Evangelio, ¿no? Esto es lo que le pasó a Timoteo, y en una instancia era como que ya no quería predicar. El espíritu de cobardía, lo que nos hace desistir del camino. Esto es lo que quiere infundir temor el enemigo, como le quiso infundir Goliat a David para no combatir. Entonces le intimó con palabras. Vemos, le intimó con palabras para que no combata. Pero dice acá la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. De nuestro Señor. No te avergüences de hablar de la palabra de nuestro Señor, ni de mí, dice. Ni de mí, que yo te he instruido, te he enseñado, te he formado. Entonces vos seguís dando testimonio, cómo el Señor me usó, cómo el Señor hizo la obra en mí, cómo el Señor, por causa del Señor estoy encarcelado. Esto lo dice Pablo. Sino participa de las aflicciones a causa del Evangelio o por el Evangelio. Entonces, soportar los sufrimientos por causa del Evangelio. Y Satanás, justamente lo que pide en cada vida es zarandearnos. En un momento nos quiere destruir, en un momento nos quiere arrebatar la palabra, en un momento quiere poner pensamientos negativos, pensamientos de echarle la culpa a uno a otro. A ver, cuando está Cristo con nosotros, no hay quien nos pueda vencer, hermano. Si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces, el Señor, cuando está, sale, como dice en Isaías, saldrá al encuentro de nuestros enemigos como poderoso gigante. Gritará, voceará, dice, y los alcanzará y los destruirá. Para eso está el Señor, hermano, para destruir todos nuestros pensamientos que nos traen frustraciones, que nos traen cobardía. Entonces, en el Evangelio van a haber padecimientos, van a haber persecuciones. Esto que muchos se van preguntando, el por qué, el por qué. El por qué, si yo hace cuánto tiempo ya estoy así, hace cuánto estás ignorando la palabra, o están ignorando la palabra, en el sentido que vamos a tener que combatir. Esas son las manifestaciones satánicas, y contra esas esencias tenemos que combatir. El pedirle perdón, un corazón arrepentido para poder creer en la palabra, para poder destruir al enemigo esos pensamientos que nos pone. Señor, renová mi pensamiento, Señor, perdóname la incredulidad de tu palabra, Señor. Satanás quiere, como engañó a Eva, me quiere engañar a mí, me quiere extraviar de la fe, no quiere que siga, quiere que abandone el camino. Perdóname, Señor. Entonces así uno debe confesar, sabiendo que el Señor después de esto nos va a dar la victoria. Y dice la palabra, y ya vamos a ir a ese versículo. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice esto: vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, con gozo del Espíritu Santo, veniste a ser imitadores de mí y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación o gran persecución. Vemos acá la palabra, recibiendo la palabra en grandes persecuciones, semejante persecución. Y así le perseguían los fariseos a los primeros discípulos del Señor, le perseguían, aparte de los romanos también, que tenían persecuciones por parte de Nerón, que fueron antorchas humanas. Vemos cómo los perseguían. Pero dice, en medio de gran tribulación recibí, dice, viniste a ser imitadores de nosotros. Imitaron la manera de Pablo. Y como dice acá la palabra, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Entonces, como Pablo fue ejemplo a ellos, el Señor era ejemplo, porque ellos lo imitaron a Pablo y al Señor. Vemos acá. También, después,
los tesalonicenses fueron de ejemplos a los que estaban en Acaya y a los que estaban en Macedonia. Y estos, los que estaban en Acaya y en Macedonia, tenían como referencia a los mismos tesalonicenses. Entonces, fueron sus discípulos, fueron sus imitadores, y así también el Señor. De la misma manera, hermanos, como tuvimos hermanos que combatieron, y que el Señor ya los tiene en su presencia, que combatieron, como mi mamá, como mi tía, que combatieron contra Satanás. Vemos, fueron ejemplos para nosotros, y así también nosotros de la misma manera tenemos que ser ejemplos para otros. Imitadores de tomar la cruz, de hacer la voluntad del Padre, de combatir contra Satanás, del pedir perdón, de confesar nuestro pecado. ¿Y qué pasa? Ahí vamos a destruir esas armas que nos intimidan de Satanás, que nos traen cobardía, para poder destruir y para ser ejemplo a los demás hermanos. Dice así también en Hebreos 12:3 dice esto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, considerad a aquel, que lo dice por Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces, la oposición de pecadores, para que puedan resistir sin desmayar, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que puedan resistir sin desmayar, para que sean perseverantes en el camino. Entonces, el ejemplo lo tenemos en Jesús, y cuando nos alimentamos de su esencia, de la palabra, de cómo nos ejemplifica, cómo Él tomó la cruz, cómo sufrió, eso es lo que nos va a dar fuerza para poder seguir en el camino. Porque así también como murió, resucitó. Entonces, hay una muerte y hay una resurrección. Entonces, nosotros también de la misma manera tenemos que combatir contra Satanás, teniendo el ejemplo de Jesucristo. Entonces, Jesucristo luchó hasta el final. Jesucristo hizo el plan de Dios. Así de la misma manera nosotros hasta el final, hasta que muera esa vieja esencia, hacer la voluntad del Señor. Entonces esto es lo que nos va a fortalecer. Tenemos ejemplos en la palabra, y creo que en Hebreos, si no me equivoco, 11, habla de todos los ejemplos. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio, y por la fe Abraham, y por la fe Noé, y empieza a hablar, todo por la fe, todo por la fe. Cómo conquistaron, dice, territorio, persiguieron a sus enemigos, los mataron. Entonces todo por la fe en la palabra. Entonces, cuando tenemos fe en la palabra, confianza, y esa fe, esa confianza se traduce en aplicarlo a nuestra vida tal cual lo dice la palabra, vamos tomando la cruz, vamos haciendo según lo traza la palabra, nuestra vida lo vamos a poner, a moldear según el trazo de la palabra, es que eso nos va a dar la victoria. Entonces eso quiere decir confianza. Confianza quiere decir, me da un manual de instrucciones y lo aplico tal y cual. El manual de instrucciones me dice así y yo lo aplico tal y cual. ¿Por qué? Porque tengo confianza, no tengo desconfianza. Entonces voy a lo seguro, a ver, de algo que no conozco. Esto como un ejemplo práctico, lo que me pasa a mí. Como un GPS. Un GPS marca la dirección y vos te dejás guiar simplemente. ¿Por qué? Porque sabés que la aplicación te lleva ahí. Pero vos no conocés la dirección, no conocés las calles, no conocés el lugar, no conocés nada. Pero simplemente te guías y te lleva por las calles donde no hay contramano, donde vas a ir seguro, donde vas a llegar más rápido. Esto es la función del GPS. Y así también la Biblia de la misma manera. No conocemos, no sabemos nada, pero nos va llevando. Y nosotros por confiar nos dejamos guiar, ¿no? Así más o menos, a grosso modo, para que puedan entender. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación, dice acá la palabra. O sea que después de la aflicción que viene, la consolación, dice la palabra. Después de la aflicción, o sea, cuando hay aflicciones también tiene que abundar la consolación. Y después de cada combate,
De cada persecución el Señor nos promete consolación. Si es que peleamos, si es que tomamos la cruz, o si no, no va a haber consolación. Pero si no combatís, ¿qué hay? Cautiverio. Y en el cautiverio, ¿qué hay? Sufrimiento. Ya no hay más consolación, no hay más liberación, no hay más libertad. Y como dice acá la palabra, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación, ¿a dónde actúa? Como dice acá, actúa en medio de los sufrimientos que también nosotros padecemos. Y Pablo se muestra como ejemplo. Yo también tengo persecuciones. Esto dice Pablo. Y así el predicador también tiene persecuciones. No solamente ustedes creen que están en la mala, que le pasan todo. Todos tenemos padecimientos. Todos tenemos padecimientos. A veces pensamos que nos pasan las cosas peores a nosotros. Yo la otra vez estaba hablando, me encontré con una persona de acá del barrio y me saluda. Y me dice, ¿vos te acordás de mí? Sí, le digo. ¿Y vos te acordás de mí? Le digo, sí, me dice. Y bueno, no, sí, ahora estoy un poco cambiado, dice. Y bueno, después, y bueno, yo también le digo, ¿pero vos te estás acordando bien de mí? Sí, le digo. Me dice, vos sos el señor que vive al lado de los pirujas. Sí, le digo, bueno. Y bueno, le comenté lo que me había pasado, que mi papá, cómo está, que mi mamá falleció. Y él también me dijo, bueno, a mí me pasó algo similar. A mí me agarró ataque de ACV por mucho estrés, mucho laburo. Y estuve en silla de ruedas y salí adelante. Mucha perseverancia, le hice caso al doctor. Pero después se me murió mi papá. Le agarró trombosis, 2 meses y murió. Mi mamá hace 10 años la tengo postrada en la cama. Y yo ahí dije, Señor, o sea, no la tengo tan complicado. O sea, uno piensa que es siempre a uno le lucha, pero hay personas que están peores que nosotros. Y se sumó otra persona también que comentó la muerte de su madre, que ahí también no soportó que le cambiaran los pañales, la vergüenza, entonces, porque era el hijo varón que le tenía que cambiar los pañales, entonces se dejó morir. Cosas así que van sucediendo en la vida para que me abran los ojos que yo no soy el único que puedo estar pasando padecimiento. Pero ellos no tienen la luz del Evangelio, el cómo humillarse, el cómo descargarse, sino que tienen que aguantar. Y todo esto le trae cargas, preocupaciones, sufrimiento. En cambio, nosotros tenemos un Dios donde podemos volcar en oración todas nuestras cargas, nuestras penurias, llorarle, pedirle, si tiene que hacer milagro que lo haga, si tiene que hacer su voluntad que lo haga, pero darnos el descanso. A eso es lo que voy. Y dice acá también, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. O sea, en otras palabras, si sos compañero en la aflicción, también en la consolación. Si ahora sufren por causa de Dios, también por Dios van a ser consolados. Esto es lo que está diciendo la palabra. Un poquito de meditación, que el Señor le dé conocimiento, que los padecimientos no son en vano si toman la cruz. Van a venir padecimientos, pero que sean por causa del Señor. No quiere decir que sean por causa de tu pecado, porque eso no tiene recompensa. Si sufrís haciendo el bien, esto tiene recompensa. Y si sufrís como malhechor, solamente es castigo, solamente es dolor. Esto lo dice la palabra, no tiene recompensa el que sufre como malhechor. Por eso la palabra nos invita en 1 de Pedro, sufran por causa del Señor, que esto van a tener recompensa. Esto va a tener recompensa. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que combatir en nuestra mente. Que sea por causa del Señor, por predicar el Evangelio, por mantener nuestra mente limpia, por mantenernos en la voluntad del Señor, por la oración, por la palabra, por cumplir ministerio, por hacer la voluntad del Señor, por vivir una vida separada, consagrada para el Señor, por ser ministro del Señor,
Por eso tiene que haber persecuciones, y no por el pecado en sí, que vos elegís por tu antojo, y después viene el sufrimiento, ¿y a quién le vas a pedir ayuda cuando estás sufriendo? Sean sinceros. En la oración, ¿a quién le vas a pedir ayuda otra vez? A Dios. Y sufriste por causa de tu pecado. Y te pones llorando ahí. Y sabes bien que es por tu causa. Que elegiste mal y que decidiste mal. Y después terminás llorando otra vez. Entonces, a eso es lo que apunta el Señor. Sufrí, pero por la causa del Señor. Y dice acá la palabra... Salmos 34, 19, desde el 17 vamos a leer, dice así: claman los justos y Jehová oye, y los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, cercano, dice, y salva a los contritos de espíritu. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Toda la vida vas a tener pelea contra Amalek. Toda la vida vas a tener lucha. Toda la vida esto va a durar. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y esto me lleva también a un versículo en 1 Corintios 10:13 que dice esto: fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. La salida. Entonces el Señor sabe cuánto puedes aguantar. Él te da la medida justa, pero depende de vos tomar la cruz o no, si lo vas a poder soportar, si vas a poder pasar esa lucha o no. Entonces, si no pasamos la lucha, vamos a estar cautivos en sufrimiento. Vamos a estar entregados a merced de Satanás, y eso es sufrimiento. Pero, como dice acá, fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que poder resistir. Te da según la medida de tu fe, según tu crecimiento espiritual, sino que también juntamente con la tentación que da la salida. El Señor permite la lucha, permite la prueba, permite la tentación, pero ahí es cuando tenés que empezar a pedir perdón, a confesar, a combatir en tu mente. La carne lucha contra el espíritu, para que no hagamos la voluntad de Satanás, sino la voluntad del Padre. Limpieza de nuestra mente, renovación en la palabra. Quebrantame, Señor, te entrego mi corazón, mi mente, limpia esos pensamientos sucios, esos pensamientos que me sacan de tu presencia, esos pensamientos que solamente pienso en lo material, o simplemente pienso en la pavada, o simplemente pienso, hay tantas cosas que podemos pensar, pasiones, por ejemplo. Está a la orden del día para los jóvenes. Esa es la tentación más fuerte de los jóvenes. Para los viejos tal vez sea una mala tentación material, preocupaciones por dar a la familia. Y está todo en sí, los pecados. Para el viejo, para el joven, las tentaciones. Y no quiere decir que el viejo no tenga también tentaciones en cuanto a las pasiones, las tiene. Pero lo que prevalece más es lo material. ¿Por qué? Porque tiene una familia atrás, tiene una preocupación y justamente le da más valor a eso. Y dice acá también, en 2 Timoteo 2:9, por lo cual sufro penalidades, hasta encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9, mirá lo que dice. Dice, sufro penalidades, hasta encarcelamientos a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. La palabra no está presa. ¿Qué nos enseña acá? A muchos las cárceles los enmudece, le toman espíritu de cobardía y no quieren combatir. Y a otros que disciernen el pecado, o disciernen ahí mismo el pecado, y entonces ¿qué hacen? Combaten contra el pecado. Combaten para no entrar en la cárcel, para no estar detenidos ahí, para no estar apresados. Entonces esto también nos lleva a Filipenses 1:12, dice acá la palabra. Así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba en la cárcel, lo dijo esto. De tal manera que mis prisiones se han hecho notorias o patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, traducido es esto: todos los guardias del palacio y el resto de la gente sabe que estoy preso por servir a Cristo.
No lo cayó, sino que siguió predicando. A otros los intimida la cárcel. Viene la lucha y ya no quieren hablar. No, qué vergüenza, yo no puedo hablar, mirá cómo está mi situación. No, ahí es cuando, como dijo Pablo, se hizo notoria. Que fue por causa de Cristo, va a venir la persecución. Satanás te quiere intimidar, pero vos tenés que tomar la cruz. Entonces, ahí se dieron cuenta todos, este hombre es inocente. Este hombre lo persigue el enemigo. Este hombre es perseguido, es luchado de parte de Satanás. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Y así tiene que ser nuestra vida. Por la causa de Cristo nos tiene que suceder todo lo que estamos padeciendo. Amén.